Noten Daniel 7 y el versículo 25. Nuevamente vuelve a hablar del cuerno pequeño. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez. ¿A dónde? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Esta es la explicación de la visión. Los 3 ciclos explican la visión. Y ya sabemos en la visión que el anciano de días se mueve en el cielo. Los libros se abren en el cielo. Se le da el reino a Jesús en el cielo. Y luego los santos con Jesús poseen el reino. Así que dice en el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. ¿A quién le van a quitar el dominio? Al cuerno pequeño, pues está hablando del cuerno pequeño. Le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo, de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Eso ya es cuando se implementa la sentencia. Jesús junto con los santos poseen el reino. En otras palabras, en Daniel 7 tenemos nosotros 3 etapas del juicio. La primera etapa ocurre en el cielo, la investigación de la evidencia. La segunda etapa ocurre también en el cielo. Se le da el reino a Jesús y a los santos se dicta el veredicto en el cielo de que Jesús y los santos ahora tienen el reino. Pero cuando Cristo venga, los santos junto con Jesús empíricamente poseerán el reino, según dice Daniel el capítulo 7. Ahora necesitamos entender qué es el reino, porque el resultado de la investigación, cuando termina la investigación, se le da el reino a Jesús. Y claro, la pregunta clave es, ¿qué es el reino que se le da a Jesús? Generalmente nosotros pensamos de la palabra reino como una esfera geográfica. Por ejemplo, hablamos del Reino Unido. Cuando hablamos del Reino Unido, ¿qué nos viene a la mente? El territorio que incluye Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales. Decimos, ese es el Reino Unido. Lo pensamos en términos geográficos. Pero escuchen, el reino que menciona Daniel 7 no se debe entender en términos geográficos. El reino son las personas que pertenecen al reino. El reino es la gente. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El reino es la gente. Ahora, permítame leerles una cita del Espíritu Profecía sobre eso, y entonces vamos a ampliar ese punto. En el libro Primeros Escritos, página 280, la sierva del Señor explica, cuando se cierra la puerta de la gracia, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Es decir, cuando se cierra la puerta de la gracia, todo caso de toda persona habrá sido decidido. Yo pregunto entonces, antes que Cristo venga, ¿ya se va a decidir quién se salva y quién se pierde? ¿Y a dónde se determina quién se salva y quién se pierde? En el cielo. En el juicio. ¿Qué ocurre dónde? En el cielo. En el cielo. ¿De acuerdo? Así que dice, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Luego dice, mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio investigador de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. ¿A quiénes se investigan? En el juicio antes de la segunda venida. Los justos muertos y los justos ¿qué? Vivos. Los vivos son al final de la historia, antes de cerrarse la puerta de la gracia. Sigue diciendo, Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, fíjese que ya cuando el santuario finalmente se purifica y se sacan los pecados para colocarlos sobre la cabeza del macho cabrío, dice, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. ¿Qué había recibido Jesús?
El reino. ¿A dónde? ¿A dónde recibió el reino? En el cielo. Se dio un veredicto a favor de Jesús y a favor de los salvos. Ahora fíjense lo que sigue diciendo la hermana White. Dice nuevamente, Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino. ¿Qué sucede cuando termina el juicio de los vivos y de los que murieron en Cristo, los que profesaron a Jesús? ¿Qué sucede? Dice aquí que estaba completo el número de los súbditos de su reino. Entonces, ¿qué es el reino? El reino no es una esfera geográfica, no es un mundo. El reino se compone de las personas que en el juicio se demostraron que son miembros del reino de Jesús. El reino es la gente que pertenece al reino de Jesús, y eso se determinó. ¿Quiénes eran del reino? Se determinó en el juicio investigador celestial. No falta alguno que diga, pastor, Dios no necesita un juicio. Dios conoce el fin desde el principio. Él ya sabe quiénes son creyentes sinceros y quiénes son creyentes falsos. Dios no necesita de un juicio. El asunto es que el juicio no es para Dios. El juicio no es para informar a Dios. No es que Dios dice, a ver, yo tengo que examinar los registros para ver quién fue hipócrita y quién no. No, Dios sabe. Claro. Pero los seres en el universo no lo saben. El propósito del juicio es para el universo, no es para Dios. Es para Dios demostrar que Él fue justo en cada caso que trató. Para que cuando termine el juicio, todos los seres celestiales dicen, actuaste correctamente en cada caso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Ese es el propósito del juicio. No es para informar a Dios. Es para exonerar a Dios de cualquier favoritismo. Ahora usted dice, ¿por qué hay que hacer un juicio? Voy a repetir algo que mencioné antes. En la iglesia hay trigo y cizaña. Claro. Totalmente. La cizaña profesan ser cristianos, la cizaña. Claro. Las cizañas no son mundanos, la cizaña la planta el diablo en la iglesia. Pero la cizaña no se salva, la cizaña se pierde. Yo pregunto, ¿cuándo se hace la separación entre trigo y la cizaña? Ustedes pueden leerlo en Mateo capítulo 13, al final. Dice, no arranquen la cizaña ahora, porque ustedes se pueden equivocar. Pero en el juicio, al final, Dios va a distinguir entre el trigo y la cizaña. Sí, ese es el juicio. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay peces buenos y peces malos? Jesús dijo, seguid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Bueno, nosotros somos pescadores. Es decir, los pescadores son los creyentes. El acto de tirar la red es la predicación del evangelio. El mar representa la humanidad. El barco es la iglesia, a donde se meten los peces. Y yo pregunto, ¿todos los peces que pescan la red son pececitos buenos? No. En la parábola Jesús dice, al final, ya cuando se llega a la playa, se hace la separación entre los peces buenos y los peces malos. Ese es el juicio. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Hay 5 sabias y 5 fatuas. Yo pregunto, ¿las fatuas profesaron a Jesús? ¿Tenían lámparas? La Biblia. ¿Tenían cierta medida de aceite? Claro que lo tenían. Profesaban ser creyentes, pero cuando se cerró la puerta, que es el momento cuando se cierra la puerta de la gracia para que se realice el matrimonio, de eso vamos a hablar en unos momentos, que es el matrimonio de Jesús, con quien se casa Jesús, cuando ya se cierra la puerta y todos los invitados han venido a la boda, ya las vírgenes fatuas no se pueden salvar, aunque profesaron el nombre de Jesús, porque el juicio ha terminado. Yo pregunto, ¿en el salón matrimonial hay personas que tienen el manto y que no lo tienen? Claro. Sí.
El que entró a la fiesta de bodas, en unos momentos vamos a ir a esa historia, el que entró a la fiesta de bodas sin el manto, ¿profesaba ser seguidor de Jesús? Claro que sí. Sí, pero cuando se examinó para ver quiénes tenían el manto, el juez se dio cuenta que no tenía el manto ese, y ese individuo fue sacado. Ahora yo pregunto, hay personas que dicen Señor, Señor, echan demonios, dan profecías y hacen milagros, que Jesús va a decir, yo nunca los conocí a ustedes. Claro, hay que hacer la separación, entonces, entre los que profesan y los que son verdaderos discípulos. En la iglesia hay lobos disfrazados de ovejas. Así es. Jesús dijo, sí, hay lobos disfrazados de ovejas en la iglesia. Entonces Dios tiene que separar entre los lobos y las ovejas. Hay que hacer un juicio de separación. Inclusive en la iglesia hay ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Sí, el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 11, 13 al 15, no es sorpresa, se transforman ellos en ministros de justicia. En la iglesia hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen piedad. El apóstol Pablo dijo que sí. Es decir, que la Biblia nos dice que en la iglesia, la red del Evangelio reúne en la iglesia personas que son verdaderos creyentes y personas que no lo son. ¿Dónde se determina quién es un creyente genuino que verdaderamente se ha entregado al Señor Jesucristo? ¿A dónde se revela eso? Cuando los libros se abren y se investiga la vida de cada uno. ¿Me están entendiendo esto? Perfectamente. ¿Y a dónde transpira ese juicio? En el cielo. Cuando se abren los libros y se examina la vida de cada persona. ¿Dónde se da el veredicto? En el cielo. Ahí es que se dice el que es justo sea justo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Y el que es injusto, siga siendo injusto. La sentencia, basado en la examinación de la evidencia, se pronuncia en el cielo. Esa es la escena de Daniel, el capítulo 7. Hay 3 etapas. Primero, el juez se sienta, se abren los libros para la investigación. Segundo, basado en la investigación, ahora se le da el reino a Jesús y a sus seguidores. Y entonces cuando Jesús venga, empíricamente, en actualidad, se ejecuta la sentencia y se le da el reino a Jesús junto con todos los santos. Amén. Vamos a comentar un poco al respecto de lo que el pastor Bor nos está diciendo allí. El libro de Daniel, en su capítulo 7, despliega una de las versiones proféticas más profundas y solemnes de toda la Escritura, la escena del juicio en la corte celestial. Esta no es una imagen de terror arbitrario, sino una revelación del meticuloso y justo proceso divino que precede al establecimiento del reino de Dios. El texto nos presenta un juicio que se desarrolla en 3 etapas que son completamente claras: la investigación, el veredicto y la ejecución. Las 2 primeras fases, como bien se señala, tienen como escenario el santuario celestial. Allí, ante el anciano de días, se abren los libros. Este acto no es para informar a un Dios omnisciente que ya conoce el fin desde el principio. Es más bien un proceso de transparencia cósmica. ¿Qué quiere decir esto? El universo entero, incluyendo los ángeles y los mundos no caídos, son los espectadores. El propósito fundamental de este juicio no es que Dios descubra quién es salvo como si fuera una sorpresa, sino demostrar ante todas sus criaturas la justicia, la misericordia y la rectitud de sus caminos. Cada caso es examinado para que al final todo el universo pueda declarar en perfecta armonía: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. La necesidad de este juicio investigador se arraiga en la naturaleza del gran conflicto entre Cristo y Satanás.
El adversario ha acusado a Dios de ser injusto, de ser tirano, de ser arbitrario. Ha sembrado la duda sobre la validez de la ley divina y la sinceridad del carácter de Dios. Por lo tanto, el juicio celestial es la vindicación final del carácter de Dios. Al abrir los libros de registro, Dios no solo evalúa la vida de los seres humanos, sino que expone la justicia de sus decisiones. Demuestra por qué personas que profesaron su nombre, pero vivieron en rebelión, no pueden heredar el reino, y por qué aquellos que a pesar de sus caídas y debilidades, se aferraron a la gracia de Cristo y permitieron que su carácter fuera transformado, son declarados justos. Elena G. de White en El Gran Conflicto lo expresa de manera magistral al afirmar que el juicio vindica el carácter de Dios, mostrando que no hay ningún favoritismo y que cada alma es tratada con infinita paciencia y justicia. La sentencia pronunciada a favor de los santos es, en esencia, una sentencia a favor de la gracia de Cristo, que ha sido completamente suficiente, que ha sido completamente abarcante para restaurar y para redimir. Ahora, el cuerno pequeño, símbolo del poder apóstata que hablará palabras contra el Altísimo y quebrantará a los santos, es una figura central en este drama judicial. Su auge y su persecución contra el pueblo de Dios hacen que el juicio sea aún más necesario. Es una respuesta divina a la injusticia terrenal. El juicio celestial se sienta para quitarle su dominio, para juzgar sus acciones y para declarar que su poder tiene un fin. Esta frase de investigación celestial, que comenzó en 1844, al final de los 2300 días proféticos, examina primero a los justos muertos y luego a los justos vivos. Es un escrutinio del carácter, de los motivos y sobre todo de la sinceridad de la fe. No se trata de un simple conteo de cuántas acciones buenas tienes o cuántas acciones malas tienes, sino de demostrar si el individuo ha desarrollado un carácter que está en armonía con la ley de Dios a través de una relación que es completamente viva con Jesucristo. Cuando esta fase concluye, se dicta el veredicto. El reino, el dominio y la majestad son dados al pueblo de los santos del Altísimo. Este es el momento solemne en que se cierra la puerta de la gracia y se pronuncian las palabras irrevocables. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. La suerte de cada alma ha sido decidida en el cielo, a la espera de la ejecución de la sentencia en la segunda venida de Cristo. Una de las comprensiones más transformadoras que se desprenden del estudio del juicio investigador es la definición misma del reino que se le entrega a Jesús y a su pueblo. A menudo, mucha gente y nuestra mente también concibe un reino en términos que son geográficos, es decir, de un lugar, como un territorio. Sin embargo, la revelación bíblica y los escritos inspirados nos muestran una verdad mucho más profunda y mucho más personal. Es decir, como decía el pastor Bohr, el reino son las personas. El veredicto celestial a favor de los santos no es la entrega de una propiedad inmobiliaria, sino la confirmación y la recopilación final de los súbditos de ese reino. Elena G. de White lo declara de forma contundente en Primeros Escritos, al afirmar que cuando Cristo hubo hecho expiación por su pueblo y borrado sus pecados, había recibido su reino, y en ese momento estaba completo el número de los súbditos del reino. El fin del juicio investigador significa que la lista de ciudadanos del cielo está cerrada. Cada persona que ha aceptado genuinamente el señorío de Cristo ha sido identificada y su lugar en el reino asegurado. Esta perspectiva arroja una luz poderosa sobre las parábolas de Jesús que describen la condición de la iglesia del mundo. La iglesia visible no es un cuerpo puro, sino una mezcla. Es el campo donde crecen juntos el trigo y la cizaña.
Ambas plantas parecen similares, ambas están en el mismo campo. Es decir, la iglesia, podemos asimilarlo, pero su naturaleza y su destino son radicalmente diferentes. Es la red que recoge peces buenos y peces malos. La predicación del Evangelio atrae a todo tipo de personas a la comunidad de la fe, pero no todos son discípulos genuinos. Por ejemplo, son las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 fatuas. Todas tenían lámparas, la palabra de Dios. Todas profesaban esperar al esposo, es decir, a Cristo, pero solo la mitad tenía el aceite, el Espíritu Santo, que representa una experiencia real y transformadora. Son los invitados a la fiesta de bodas, donde uno es descubierto sin el manto de bodas, que simboliza el carácter justo de Cristo, imputado e impartido al creyente. Saben, mis hermanos, todas estas parábolas apuntan a una realidad ineludible. Dentro de la iglesia profesa, existen aquellos que son verdaderos seguidores de Cristo, pero también aquellos que solo tienen una apariencia de piedad. Como decía el pastor, hay lobos disfrazados de ovejas, e incluso ministros que se presentan como apóstoles de justicia, pero son siervos del engaño. Por esta razón, el juicio es indispensable. Es el proceso divino de separación. Dios en su justicia debe distinguir entre la profesión y la realidad, entre la apariencia externa y la condición del corazón. El juicio examina quiénes, de entre los que dijeron Señor, Señor, realmente hicieron la voluntad del Padre. Se determina quiénes, más allá de tener una lámpara, cultivaron también una reserva de aceite a través de una relación diaria y personal con el Espíritu Santo. Se verifica quienes, al aceptar la invitación del Evangelio, se despojaron de sus propios harapos, de justicia propia, para vestirse con el manto inmaculado del carácter de Cristo. El veredicto que declara que estaba completo el número de los súbditos del reino es el resultado de esta minuciosa separación celestial. Es la confirmación de que cada alma ha sido pesada en la balanza del santuario y se ha determinado su verdadero valor espiritual, no basado en sus méritos, sino en una entrega y una transformación que es por la gracia de Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra. Tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida. Mi piel vencida, vértigo de seda, mi alma completa.
vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca tu luz, sofoca, la noche suspira. Mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida, yeah. Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de sed, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida, cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida, vértigo de seda,
mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra. Mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa.